molestia o dolor en el cuerpo, ya sea en el cuello, en los hombros, de pronto en las manos, al finalizar la jornada laboral. Levanten la mano quienes de pronto, ahí en la llamada, quienes han sentido estos dolores después de la jornada. Vamos a ver cuántas personas levantan la mano. Ajá. La señora Nelly levantó la mano ya con la cámara. Muy bien. Claudia, veo que también. José, Corina, muy bien. ¿Por qué les hago yo esta pregunta? Porque pues esto tiene mucho que ver con este factor de peligro biomecánico. Paola veo que también levantó la mano, muy bien. Resulta que, bueno, primeramente decirles, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la capacitación antes de dar como inicio como tal? Entonces, el objetivo de esta capacitación es brindarles a todos ustedes los conocimientos necesarios para que identifiquen este factor de peligro dentro de los lugares de trabajo y puedan aplicar diferentes medidas preventivas que sean adecuadas, tales como la adopción de posturas correctas, la manipulación manual de carga segura, la realización de las pausas activas que pues ya como finalizante de ello, y también la correcta organización de nuestros diferentes puestos de trabajo. Todo esto con el fin de prevenir las diferentes lesiones musculoesqueléticas que se pueden llegar a presentar y promover la salud y el bienestar laboral. Entonces, algunos de ustedes levantaron la mano diciendo, bueno, sí, al final de la jornada nosotros sentimos dolor en el cuello, dolor en las manos, dolor en las piernas, dolor en la espalda, ¿sí? Se pueden presentar diferentes tipos de dolores y es lo que pues vamos a tratar el día de hoy con este tema del factor de peligro biomecánico. Entonces iniciemos con la pregunta de qué es el peligro biomecánico como tal. Resulta que este factor de peligro, no sé si ustedes recuerdan que ya nosotros lo vimos en dos ocasiones, dos capacitaciones diferentes, una fue en la inducción y la otra fue en la capacitación de identificación de peligros, ¿sí? En donde hablábamos que este factor de peligro biomecánico es el que más se presenta en las áreas de trabajo y en las tareas que ustedes realizan a Buenas diario. tardes, señora Diana, disculpe un momentico, ¿será posible que le pueda subir un poquito al volumen porque se le escucha muy bajito y a veces no se le entiende porque la señal se va? Así, Antes de que así, de pronto así me escuchan mejor. exactamente, así sí. Bueno, me Una toca un cosita, poco. disculpe que le intervenga una cosita, pero antes de empezar el tema me gustaría expresarle algo. Resulta que el cuestionario que enviaste, cuando las personas no han tenido ninguna clase de fractura, ningún problema en salud, pues obviamente que uno no marca, ¿cierto? Y al no marcar, resulta y acontece que el formulario lo rebota y no lo deja enviar. Yo creo que a más de uno le ha pasado eso. Ese es el formulario de ingreso al software, de registro al software, ¿cierto? Sí, sí, señora. No, no creo que sea eso. Debe ser algún otro inconveniente. De pronto puede ser al momento de cargar la foto, preferiblemente no cargar la foto, porque no hay ningún inconveniente en que no marquen opciones de que si sienten molestias musculares o algo, no hay ningún inconveniente con que no se marquen, pues porque si no las tienen, ¿para qué se van a marcar, sí? Debe Pero ser yo algún hice otro. ambas opciones. Le cargué la foto, luego se la descargué y lo Es revisé. que no es obligatorio cargar foto, o sea, pueden dejarla sin foto, porque a veces el formato o algo presenta problemas y entonces no deja cargar como tal la información. Entonces es mejor no cargar la foto y verificar que todos los puntos que tienen el asterisco rojo estén diligenciados, porque puede ser que de pronto uno envió el formulario y alguna de las opciones que ya había marcado, que estaba con el asterisco rojo, se desmarcó, ¿sí? Porque puede pasar. Ah, bueno, ok. Entonces ya como que revises esa parte y más bien no coloques fotos, sino haz el registro normal sin la foto. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces estábamos hablando de qué es como tal el peligro biomecánico. Resulta que este factor de peligro que hemos mencionado ya en diferentes actividades de capacitación, resulta que es, bueno, un peligro que existe en nuestro lugar de trabajo, ¿cierto? Y que se origina cuando las exigencias físicas de las actividades laborales que nosotros realizamos superan la capacidad del cuerpo humano, ¿sí?
Este tipo de peligro se relaciona directamente con cómo nosotros movemos el cuerpo, las posturas que nosotros ejercemos y hacemos esfuerzo sobre esfuerzo, manipulación de cargas, y también se relaciona con la falta de descanso. ¿Listo? Para que lo tengamos también muy presente. Es un conjunto de condiciones físicas, ¿sí? Del trabajo que pueden llegar a producir lesiones musculoesqueléticas. Ya en un momento determinado de la actividad vamos a mencionar cuáles son como tal esas lesiones, perdón, musculoesqueléticas. Este factor de peligro se asocia con la carga física del trabajo que pues también se origina por la forma en la que nosotros movemos como tal el cuerpo, ¿sí? Si hacemos esfuerzos, sobre esfuerzos, manipulación manual de cargas, las posturas que mantenemos y todo el día estamos sentados y todo el día estamos de pie, afecta a los músculos, a los huesos, a las articulaciones, ligamentos, tendones y está relacionado con los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, este es el factor de peligro biomecánico como tal. ¿Listo? Ahora ya ustedes sabiendo cuál es el peligro biomecánico y qué lo genera, podrían decirme en qué lugares de trabajo creen ustedes o, bueno, sí, en qué áreas se presenta este factor de peligro. ¿En dónde creen ustedes que se presenta? En horas de construir. Qué pena, no te entendí muy bien. No, ninguno. Bueno, pues resulta que este factor de peligro se presenta en oficinas, ¿sí? Es decir, en el área administrativa, este factor de peligro se puede presentar. Se presenta también en actividades operativas y de producción como por ejemplo los jardineros que utilizan diferentes máquinas, equipos, herramientas que están en diferentes posiciones para realizar sus actividades laborales, operativo como las personas que realizan las labores de aseo, ¿sí? Es decir, todos ustedes se encuentran expuestos a este factor de peligro biomecánico, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Cuando se realiza manipulación manual de cargas, que ya ahorita más adelante hablamos de eso, cuando se realiza la conducción de vehículos, ahí también podemos nosotros encontrar este factor de peligro, actividades de limpieza, mantenimiento y logística. Entonces acá es donde se presenta el factor de peligro biomecánico, es decir, prácticamente en todas las actividades que nosotros realizamos en nuestros lugares de trabajo. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de peligros biomecánicos? Ya pues se los mencioné, pero acá vamos a desglosar como cada uno de ellos, qué es lo que pueden generar, por qué se presentan y demás. Entonces está movimientos repetitivos, posturas forzadas o mantenidas, manipulación manual de cargas, esfuerzos excesivos y trabajo prolongado en posición estática o de pie. ¿Listo? Regálenme un momentico, voy a cerrar la puerta para que no entre tanto ruido. Espérenme un momentico, no me demoro. Listo, ahora sí es que a veces por acá pasan carros muy ruidosos. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando de los movimientos repetitivos, pero quisiera que alguno de ustedes me dijera cuáles creen ustedes que serían los movimientos repetitivos dentro de las actividades que realizan. Por ejemplo, las personas que realizan las labores de aseo, ¿cuáles creen que serían esos movimientos repetitivos o en qué actividades se presentan? Sí. Sí, dime. Pues para mí, en mis labores repetitivas es por lo menos aspirar la piscina, porque todo el tiempo estoy jalando lo que es la aspiradora de un lado para el otro, siempre para el mismo lado, jale, lleve y traiga.
A veces eso me, me ocasiona dolor en los hombros, a veces me duelen los hombros, porque hay veces que cuando la piscina está muy sucia demoro mucho tiempo haciendo el mismo movimiento. Ok. Bueno, entonces vamos a ver como tal cuál es ese concepto de movimientos repetitivos para entender un poquito de qué es lo que pasa en el caso en el que la compañera nos está presentando ahorita, ¿sí? Entonces resulta que los movimientos repetitivos son aquellos que se entienden como el conjunto de movimientos continuos que se realizan durante una actividad laboral y que se mantienen, perdón, por un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? Es decir, que estamos mucho tiempo realizando el mismo movimiento y involucra de manera conjunta músculos, huesos, articulaciones y nervios pues de esa parte del cuerpo que estamos moviendo, ¿sí? Generan fatiga muscular, sobrecarga, dolor, si la exposición es continua, porque cuando no es continua de pronto sí nos pueden generar dolor, pero es un dolor momentáneo. Y esto nos puede generar lesiones musculoesqueléticas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que los movimientos repetitivos se presentan digamos, en un tiempo prolongado. Por ejemplo, si yo tengo que realizar ese movimiento durante 1 hora, 2 horas, cada, no sé, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, con el paso del tiempo eso me puede generar lesiones o me puede generar una fatiga muscular, ¿sí? Este factor de peligro biomecánico se presenta principalmente cuando existe la repetición constante del mismo movimiento, que es lo que yo les estaba mencionando. El uso continuo de las manos, de las muñecas, de los brazos o de los hombros, que era lo que mencionaba la compañera, el ejemplo que ella nos estaba presentando respecto a la limpieza que realiza de las piscinas. Escasa o nula recuperación muscular, que de pronto no le damos el tiempo al cuerpo para que se recupere, para que tenga un descanso. Y la ejecución prolongada de tareas sin pausas adecuadas. Y aquí es cuando hablamos de la importancia de realizar pausas activas. Más adelante vamos a hablar bien del tema de qué se trata, qué son, cómo las podemos hacer y demás. ¿Cuáles serían los riesgos asociados a realizar movimientos repetitivos durante la actividad laboral? Entonces, esta exposición puede llegar a ocasionar lesiones, ¿sí? O puede ocasionar, por ejemplo, la tendinitis, el síndrome del túnel del carpo, la fatiga muscular. También puede presentar enfermedades como el síndrome del manguito rotador, entre muchas otras que se presentan específicamente por movimientos repetitivos y afectan como tal la funcionalidad del trabajador y su calidad de vida, porque ya no va a poder realizar las tareas de la misma manera, ¿sí? Entonces ahí ya está como afectando de alguna u otra manera. Hay que tener muy presente que sí, nosotros estamos expuestos a este factor de peligro biomecánico, pero podemos prevenir que este nos genere con el paso del tiempo enfermedades laborales. Y por eso es que estamos viendo esta capacitación, ¿listo? Tanto enfermedades laborales como lesiones que se pueden presentar como accidentes de trabajo, ¿listo? Para que lo tengamos también bastante presente. Ya hablamos de los movimientos repetitivos, ¿sí? Entonces es un movimiento constante que nosotros estamos haciendo o continuo, pues, que estamos haciendo durante un periodo de tiempo prolongado que involucra que de pronto una sola parte del cuerpo mueva, ¿sí? O implique la acción conjunta de músculos, huesos, articulaciones y nervios, es decir, que una sola parte del cuerpo funciona completa, ¿sí? Durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Listo? ¿Cuáles serían ahora las posturas forzadas o prolongadas? Que es otro de los tipos de exposición de este factor de peligro biomecánico. Entonces, estas posturas forzadas o prolongadas son las posiciones que utilizamos nosotros para las diferentes actividades laborales que superan los límites naturales, de confort del cuerpo humano y que generan una sobrecarga en los músculos, en los tendones o en las articulaciones. Acá nos mencionan que estas posturas incluyen lo que sería la flexión del cuerpo, la extensión o la rotación excesiva, así como también el mantenimiento de posiciones que son incómodas o antinaturales para el cuerpo. Estas posturas prolongadas son aquellas que se mantienen durante un 75% de la jornada o más, ¿sí? Lo que equivale aproximadamente a 6 horas de trabajo, ¿listo?
Esto aumenta el riesgo de tener de pronto lesiones musculoesqueléticas, como no sé si de pronto alguno en algún momento ha tenido un lumbago no especificado, que de pronto sienten un dolor en la espalda, se van para el médico y ese es el diagnóstico, ¿sí? Yo creo que en algún momento también se los mencioné. Esas son lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Para que también lo tengamos ahí presente. Entonces, estas posturas prolongadas son las que se presentan durante el 75% o más de la jornada laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el 75% o más de la jornada laboral yo estoy de pie, o durante el 75% o más de la jornada laboral yo estoy sentado, ¿sí? Bueno, esos son como los ejemplos más claros que se pueden dar en este tema de las posturas prolongadas. Y las posturas forzadas, pues ya son aquellas que, como lo mencionaba yo acá, generan el mantenimiento de posiciones que son incómodas o antinaturales para el cuerpo. ¿Listo? Entonces son posturas forzadas. ¿Cuáles son las situaciones más comunes en las que se puede presentar este factor? Mantener la misma postura por largos periodos de tiempo, que era lo que yo les decía de estar sentado o de pie todo el día. Adoptar posturas que son incómodas o antinaturales para el cuerpo. Realizar flexión, torsión o extensión excesiva del cuerpo. ¿A qué hacemos referencia con esto? Aquí hay momentos en los que de pronto nosotros tenemos que hacer una tarea de mover elementos de un lado al otro, ¿sí? Se puede llegar a presentar. Entonces, que yo tengo unas cajas aquí de este lado y debo pasarlas para este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? Y que esto se menciona ahorita en la correcta manipulación manual de cargas. No debo coger el elemento, la caja o lo que sea que vaya a mover y hacer este movimiento únicamente con el tronco. No, para yo poder hacer ese movimiento, porque ahí es donde yo estoy haciendo la torsión o extensión excesiva, lo que yo debo hacer es mover los pies para poder mover el cuerpo. ¿Listo? Eso es lo que yo debo hacer, mover los pies para poder mover el cuerpo. ¿Cuáles son los ejemplos más frecuentes de este factor? La espalda encorvada, ¿sí? Ahí yo estoy sobreesforzando, podría decirse, o poniendo una postura incómoda o antinatural para el cuerpo, ¿sí? La espalda encorvada. Por ejemplo, aquí yo estoy sentada así, entonces que hay muchas veces que las personas en la oficina se sientan como así, ya estoy yo súper relajado, recostado acá en la silla, mal sentado, ¿sí? Entonces, eso también son posturas antinaturales para el cuerpo. Cuello inclinado, bueno, esto también va muy referente a cómo se tienen los diferentes equipos de trabajo dentro del área administrativa y para el área operativa respecto a la parte del aseo, cuando de pronto los palos de las escobas o de los traperos son muy cortos y eso me obliga a estar un poco encorvado. Brazos elevados por tiempo prolongado, es decir, que de pronto yo tengo que realizar actividades en donde tengo que colocar los brazos por encima de mi cabeza, ¿listo? Entonces esos son brazos elevados por tiempo prolongado. Ahora vamos a hablar sobre la manipulación manual de cargas. Aquí ustedes me van a responder, ¿ustedes realizan manipulación manual de cargas en las actividades laborales que tienen a diario? Parece que no. Bueno. ¿Se refiere a cosas pesadas? Para allá iba. Por eso quería que me respondieran si de pronto sí o no. Resulta, pasa y acontece que la manipulación de cargas generalmente se realiza con un peso superior a los 3 kilogramos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo, por ejemplo, los traperos, ¿sí? Los traperos cuando están mojados, algunos suelen pesar más de 3 kilogramos, por no decir que todos, ¿cierto? Pesan más de 3 kilogramos, ¿sí? ¿Cuánto puede pesar una guadaña si utilizamos guadaña? Depende de los elementos que ustedes utilicen para sus actividades laborales. Resulta que la manipulación manual de cargas se ejerce a partir de los 3 kilogramos de pesos.
de peso, ¿sí? Para que tengamos como conciencia de cuándo estamos haciendo y cuándo no manipulación de cargas. Entonces acá nos mencionan que comprende todas las operaciones que requieren el uso de la fuerza humana para levantar, bajar, sostener, empujar, alar o transportar un objeto desde un lugar a otro, ¿sí? Cuando estas tareas se realizan de forma inadecuada, esto claramente puede generar trastornos musculoesqueléticos, principalmente lesiones dorsolumbares, es decir, en la espalda, ¿sí? Y también sobre esfuerzos físicos que pueden dar a otro tipo de lesiones. Entonces, ¿cuáles son las acciones más comunes en la manipulación manual de cargas? Las que yo les mencionaba ahí: levantar, bajar, empujar, alar o transportar objetos. Quiere decir que en el ejemplo que la compañera me dio ahorita de la limpieza de las piscinas, aparte de tener un movimiento repetitivo en cierta, digamos, en cierta parte de su jornada laboral, también hace una manipulación manual de cargas. Porque, compañera, no sé si estás ahí prestándome atención, ¿me puedes responder aproximadamente cuánto pesa el elemento que tú utilizas para la limpieza de las piscinas? Sí, bueno, la aspiradora no pesa mucho porque ella es liviana, pero siempre cuando pues ella va en el agua, la manguera se llena y siempre pues uno tiene que empujar, alar para adelante y para atrás, siempre, por lo menos yo lo hago entre las dos piscinas, demoro como media hora entre las dos piscinas. Incluso ahorita lo estoy haciendo. Qué pena. Ok, yo sí la notaba como cansada. Ahí está. Bueno, entonces ella ahí de cierta manera estaría haciendo una manipulación de cargas, ¿sí? Aparte de su movimiento repetitivo. Qué pena, ¿alguien más iba a hablar? Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo al realizar la manipulación de cargas? El peso excesivo de la carga, ¿sí? La mala postura durante la manipulación y la falta de ayudas mecánicas también, porque hay muchas, digamos, hay muchos momentos en los que podemos utilizar ayudas mecánicas. Depende de los casos, ¿no? Y también los movimientos bruscos o repetitivos, ¿sí ven? Entonces acá se relaciona ya el movimiento repetitivo también con la manipulación manual de cargas. En esta parte yo quisiera preguntarles, a ver si se acuerdan, porque creo que yo ya les había dado este dato. ¿Cuánto tiene permitido levantar un hombre de peso? Hombre, ¿cuánto tienen permitido levantar de peso? Ajá, muy bien. Los hombres tienen permitido levantar hasta 25 kilogramos de peso, de acuerdo con el promedio colombiano, ¿no? Porque habrá personas que por su contextura, que si de pronto hacen ejercicio, pueden levantar un poco más de peso, pero lo permitido laboralmente son 25 kilogramos de peso. Y las mujeres pueden levantar la mitad, que es 12,5 kilogramos. ¿Listo? Entonces, eso para que lo recordemos, ¿por qué? Porque muchas veces de pronto nosotros vemos cargas que son un poco más pesadas que ese porcentaje, ese peso que yo les doy, perdón, y entonces hay la necesidad de pedirle ayuda a un compañero para levantar esa carga, ¿sí? Ya necesitamos ayuda para poderlo hacer. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Sí? Pedir ayuda, o si tenemos ayudas mecánicas, utilizarlas para que esa manipulación manual de cargas sea segura, ¿sí? Y no nos genere ningún tipo de lesión. Vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de nosotros estar expuestos a este factor de peligro biomecánico. Entonces resulta que la exposición a este factor generado por lo mismo que ya les había mencionado, las posturas prolongadas, forzadas, mantenidas, la manipulación de cargas, los esfuerzos excesivos, los movimientos repetitivos, pueden ocasionar diferentes trastornos musculoesqueléticos, como por ejemplo el dolor lumbar, el dolor cervical, la tendinitis, las contracturas, las hernias, ¿sí? La fatiga muscular. Y estas afectaciones pueden llegar a volverse crónicas, limitar el movimiento de las personas y aumentar el riesgo de sufrir un accidente de trabajo, ¿sí? También puede llegar a generar ausentismo laboral, que pues claramente nos afecta en la productividad de la empresa y disminuye la calidad de vida del trabajador y el desempeño,
¿sí? Entonces, así es que afecta, o esas son pues las consecuencias de este factor de peligro biomecánico. Pero lo que les digo, aquí también va mucho el tema del autocuidado. Dependemos mucho de este factor para evitar sufrir lesiones o para evitar padecer de enfermedades laborales con el paso del tiempo. Vamos a ver ahora cuáles son esos factores que aumentan el riesgo de este peligro, ¿sí? Porque recordemos que peligro no es lo mismo que riesgo, ¿no? Entonces resulta que esos factores son los puestos de trabajo que están mal diseñados. Respecto a la parte administrativa, el hecho de que el escritorio de pronto sea muy alto o la silla de pronto no esté a una altura adecuada, que los pies me quedan colgando o que tengo las piernas de pronto muy largas y me toca estirarlas porque no quepo en el puesto, ¿sí? Porque puede pasar que el computador no está a una altura adecuada, que de pronto estoy utilizando un portátil con base y no tengo un teclado y un mouse, todo eso se puede presentar. Y en el área de trabajo operativa también es posible que se presente. ¿En qué pronto de áreas específicas? La del aseo, como lo que yo les mencionaba de los palos, ¿sí? Que de pronto el palo es muy cortico, entonces esto me toca encorvarme, me empieza a doler la espalda y ahí es cuando el puesto de trabajo está mal diseñado prácticamente. La falta de ergonomía, ya vamos a hablar qué es eso. Las jornadas de trabajo prolongadas también son factores que aumentan el riesgo, aunque a veces pues digamos que las condiciones de la tarea lo exigen y demás, pero pues esto puede llegar a aumentar el factor de riesgo. La falta de pausas activas, que esto es muy importante. Los malos hábitos posturales, es decir, ya yo como trabajador respecto al autocuidado que tengo, ejerzo buenas posturas o malas posturas durante la jornada laboral, cuando estoy fuera de la jornada laboral en mi casa, porque ustedes saben que uno en la casa también hace diferentes actividades, ¿cierto? Que de pronto habrá personas que llegan y se sientan a estudiar, ¿sí? O que de pronto habrá personas que llegan y se sientan a ver televisión, o que de pronto llegan las personas de pronto a hacer el aseo, a alistar lo del almuerzo, bueno, hay personas que llegan a hacer diferentes tipos de actividades y nosotros en muchos de esos casos solemos tener malos hábitos posturales, ¿sí? Entonces también hay que prestarle atención a eso porque eso aumenta todavía más el factor de riesgo si estamos expuestos a este peligro durante nuestra jornada laboral. Y por último, el desconocimiento del riesgo. No saber de qué se trata el factor de peligro y todos los riesgos que nos puede generar, eso también hace que estemos más expuestos, ¿sí? Y que tengamos menos autocuidado porque no sabemos que existe y no lo tenemos en nuestro radar para controlarlo. Entonces, ahora que estamos recibiendo la capacitación, ya ustedes saben que se debe controlar este factor para evitar sufrir accidentes o enfermedades laborales con el paso del tiempo. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Entonces resulta que es una ciencia que busca estudiar cómo adecuar la relación del ser humano, del trabajador, con su puesto de trabajo, ¿sí? Con los equipos, con las herramientas que utiliza durante la jornada laboral para las diferentes actividades, de acuerdo con las actividades específicas, ¿sí? Y aplica conocimientos anatómicos fisiológicos y psicológicos también a los problemas que engendra como tal esta relación. ¿Por qué? Porque resulta que el hecho de estar en un puesto de trabajo incómodo también puede hacer que el trabajador tenga estrés. Entonces ahí ya también ingresa el factor de peligro psicosocial. Entonces por eso habla de la parte psicológica, ¿sí? Porque esto se relaciona. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas de prevención. ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar que este factor de peligro nos genere tanto accidentes como enfermedades laborales? Entonces, principalmente adoptar posturas correctas cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, cuando estamos manipulando una herramienta, ¿sí? Hasta durmiendo nosotros, pues, ejercemos posturas inadecuadas, ¿sí? Entonces hay que tener presente esto de las posturas correctas, tanto dentro del trabajo como también fuera de él en las diferentes actividades laborales que hagamos a diario, ¿listo? Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre intentar tener la espalda recta, siempre que nos sentemos en una silla, la espalda recta, los pies en el piso, ¿sí? Tener muy presente el hecho de adoptar posturas
correctas en cualquier ámbito, ¿sí? Para evitar, sobre todo también el tema de lesiones, porque eso nos puede generar lesiones, nos puede generar cansancio muscular. Ajustar el puesto de trabajo, entonces que si de pronto no, yo estoy en las labores del aseo y resulta que el palo de la escoba está muy cortico, no, yo tengo que pedir un palo de escoba más largo porque esto me puede estar afectando la espalda, ¿sí? Entonces vamos a solicitar un palo de escoba más largo, ¿sí? Entonces también son medidas de prevención que nosotros como trabajadores podemos buscar, ¿listo? Realizar pausas activas. Ya hablamos bien, ya vamos a hablar bien del tema de las pausas activas porque esa es la recomendación que les quiero dejar hoy y la práctica que quiero que implementemos cada uno en nuestros lugares de trabajo. Usar ayudas mecánicas cuando se pueda, cuando corresponda, si de pronto se pueden implementar. Aplicar técnicas correctas de levantamiento de cargas. Ya les voy a explicar cuáles son esas técnicas correctas. Y por último, reportar molestias de manera oportuna. Por eso, dentro del cuestionario que les pasé para la inscripción, no, bueno, para el registro en el software, traía la morbilidad sentida y dentro de la morbilidad sentida les preguntábamos si han empezado a sentir hormigueo en alguna parte del cuerpo, si han empezado a sentir dolores. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes le reporten a la empresa si han empezado a sentir molestias, ¿sí? Para poder pues hacer los procedimientos correctos, las citas con la EPS y todo lo que corresponda para que pues no afecte como tal la calidad de vida del trabajador. ¿Listo? Vamos a ver ahora cuáles son las técnicas correctas para el levantamiento de cargas. Entonces, las técnicas correctas son, al de pronto levantar una carga, debemos verificar el peso y el tamaño, que sí realmente podamos levantar esa carga. De ser posible, utilizar ayudas mecánicas o, si no es posible ayudas mecánicas, pedirle apoyo a otro compañero, ¿sí? Para que nos ayude a levantar esa carga. Acercar la carga al cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a levantar una carga, las acciones que se deben realizar son como las de la imagen que se les muestra, el muñequito que tiene la camisa verde. Así es que se hace el levantamiento correcto de cargas, ¿sí? Entonces nosotros nos agachamos con las piernas separadas al ancho de los hombros, ¿sí? Y agarramos la carga y la pegamos al cuerpo, ¿sí? Los pies se colocan también separaditos, bueno, como les dije, al ancho de los hombros. Flexionamos las rodillas siempre manteniendo la espalda recta. Sujetamos firmemente la carga y mientras nos levantamos la vamos manteniendo pegada al cuerpo para evitar lesiones en la espalda. Levantarse siempre utilizando la fuerza de las piernas, ¿listo? No la de la espalda, siempre la fuerza en las piernas. Para que nosotros podamos ejercer bien la fuerza en las piernas, lo ideal sería que cuando nos agachemos a levantar la carga, un pie lo coloquemos delante y el otro lo coloquemos detrás, ¿listo? Para que cuando levantemos hagamos el impulso con la pierna que colocamos atrás y así es mucho más fácil evitar que el esfuerzo lo haga la espalda. Debemos evitar giros con el tronco, que era lo que yo les explicaba ahorita de hacer este movimiento. Más bien, lo que debemos hacer es cambiar de dirección moviendo los pies. ¿Listo? Y cuando vayamos a bajar la carga, flexionamos las rodillas y mantenemos la espalda recta y bajamos la carga de manera controlada, porque si la soltamos muy rápido también nos podemos generar una lesión. ¿Qué es lo que pasa con esta técnica de levantamiento de cargas? Que como nosotros estamos acostumbrados, a hacerlo así como se muestra el muñequito que tiene levantar una carga, entonces se nos va a dificultar hacerlo de manera correcta. La idea es adoptar la costumbre de hacerlo de manera adecuada. ¿Listo? Adoptar siempre esa costumbre. ¿Por qué les explico yo la técnica de levantamiento de cargas si de pronto algunos de ustedes no manipulan cargas? Porque no lo hacemos solo en el trabajo. También hay ocasiones en las que se manipulan cargas en la casa, ¿sí? Que se nos dio por hacer un super aseo y entonces queremos mover, o que de pronto vamos a hacer un trasteo, nos vamos a cambiar de casa, entonces tenemos que levantar cargas porque hay cajas, hay bolsas, hay muchas cargas en esos momentos. Entonces nosotros ahí estamos haciendo una manipulación de cargas. Entonces ahí es donde también debemos tener presente cuáles son las técnicas adecuadas para hacerlo y evitar lesiones en la espalda. ¿Listo? Por eso es que les doy como tal estas técnicas y adicional, pues si deben implementarlo en sus lugares de trabajo también.
Ahora sí vamos a hablar de las activas. Entonces resulta que nosotros debemos realizar pausas activas durante la jornada laboral. Yo creo que eso ya se los había comentado yo en otra capacitación, pero acá les hago el recorderis. Nosotros debemos realizar pausas activas durante la jornada laboral. El médico normalmente nos recomienda hacer una en la mañana y una en la tarde, porque dice una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral. Habrá personas que por condiciones de salud o médico les recomienden hacer las pausas activas más seguido y es válido. Sin embargo, cuando de pronto no nos han dejado la recomendación ni nada, para evitar sufrir lesiones y para evitar tener enfermedades laborales, arraigan la importancia que tiene este tema en la prevención de ese factor de peligro, porque este factor de peligro es el que más enfermedades laborales genera. Resulta que las pausas activas son breves interrupciones durante la jornada laboral en las que nosotros podemos realizar ejercicios suaves de movimiento, estiramiento y respiración. Esto nos ayuda a reducir la fatiga física y mental, porque sí, también nos ayuda con la parte psicológica que pues generamos o que es generada como tal por actividades repetitivas, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, las posturas prolongadas, todos los factores que yo les mencionaba que tiene este peligro, ¿sí? Entonces, para eso nos ayudan las pausas activas, ayudan a mejorar la circulación, ayudan a disminuir la tensión muscular, ayudan a prevenir trastornos musculoesqueléticos, a reducir el estrés, a mejorar la concentración y el bienestar de los trabajadores. ¿Qué podemos hacer nosotros en las pausas activas? Para los que de pronto tienen que estar sentados todo el tiempo frente a un computador en una oficina, hay pausas activas que se pueden hacer sentados. Lo ideal sería levantarnos y realizar la pausa activa de pie, porque pues también el hecho de estar sentados nos afecta, ¿sí? Pero hay otras pausas activas que también se pueden hacer sentados. ¿Qué pausas activas podemos hacer? Estiramos todo el cuerpo en puntas de pies, giramos los hombros hacia atrás, giramos los hombros hacia adelante. También podemos hacer este movimiento con los brazos hacia atrás, hacia adelante. Podemos hacer pausas activas con las manos, que vendrían siendo, por ejemplo, las estrellitas que llamamos comúnmente, ¿sí? Que también pueden ser, ojo con esto que les voy a decir. Este movimiento no se puede hacer, ¿sí? ¿Cómo debemos hacer la pausa activa de las manos? Porque también les ayuda mucho a las personitas que hacen labores de aseo. Lo que hacemos es mover la manito hacia el lado y hacia el otro lado, hacia un lado y hacia el otro lado, ¿sí? Y hacia arriba y hacia abajo, arriba, abajo. Esta es una pausa activa que nos ayuda muchísimo para evitar el tema del túnel del carpo, ¿sí? Esta también. Con la cadera, entonces que hacer el movimiento de cadera, ese movimiento se hace bastante exagerado, lo más que se pueda, un estiramiento en la espalda. Entonces les voy a mostrar cómo se hace estiramiento en la espalda. Miren, ustedes colocan, yo creo que ahí me alcanzan a ver bien, ustedes van a colocar las manos detrás de la espalda, acá de esta manera, ¿sí? En toda la cadera, que diría que es acá, así la colocan. Y abren las piernas al ancho de los hombros y se echan hacia atrás, de esta manera, hacia atrás lo que más puedan. Eso también es un estiramiento para la espalda que les puede ayudar bastante. Otro estiramiento puede ser agacharse a tocar la punta de los pies con las manos sin doblar las rodillas, ¿sí? Tampoco es obligatorio que se toquen la punta de los pies, sino intentarlo. Intentar llevar la rodilla hacia el pecho. Cuando hagan ese ejercicio, ustedes lo que tienen que hacer es colocar las manos de esta manera, así, por debajo de la pierna, ¿listo? Para que puedan levantarla un poquito mejor, ¿vale? Esos son ejercicios de estiramiento que ustedes pueden realizar. En internet también se encuentran muchísimos que ustedes pueden ejecutar y también podríamos implementar, enviarles de pronto imágenes de vez en cuando de ejercicios que ustedes pueden hacer. Para el área administrativa hay ejercicios que se pueden hacer con los ojos, de seguir el dedo, ¿sí? De enfocar algo de cerca y algo de lejos. Son pausas activas visuales, también se pueden realizar. Y lo que les digo, son supremamente importantes para prevenir la presencia de enfermedades laborales, ¿listo? Y de lesiones también. Entonces, recordar la importancia de las pausas activas. Ahora, ustedes recuerdan que nosotros como trabajadores tenemos responsabilidades, ¿cierto? Frente al sistema de gestión. Entonces, para prevenir que este factor de peligro nos genere tanto accidentes como enfermedades, pues también tenemos unas responsabilidades como trabajadores. Aplicar las recomendaciones del
económicas, ¿sí? Que dentro de esas recomendaciones están lo que yo les decía de la importancia de hacer pausas activas. Ya buscaremos de pronto la manera de poder controlar el hecho de que ustedes sí las estén realizando, porque yo entiendo que hay muchas ocasiones en las que no hacemos las pausas activas porque el tiempo no nos alcanza, pero las pausas activas son ejercicios que no nos van a quitar más de 5 minutos y sí nos ayudan a mejorar la productividad y nos ayudan a evitar lesiones y enfermedades. ¿Listo? Cuidar la postura, que era de lo que yo les hablaba respecto a la higiene postural, participar en diferentes actividades de capacitación, como lo han hecho hasta el momento superjuiciosos, reportar cualquier acto o condición insegura que se pueda llegar a presentar en los lugares de trabajo que puedan causar accidentes. Y por último, informar sobre cualquier molestia o dolor que estén empezando a sentir a causa de sus actividades laborales. ¿Listo? Para que lo tengamos también bastante presente, esas son las responsabilidades. Recordemos que el autocuidado es clave para prevenir las lesiones y las enfermedades laborales. Y les dejo aquí esta frasecita que colocamos en la presentación. Si te cuidas, cuidas tu salud, tu trabajo y a tus compañeros. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna pregunta, si quieren hacer un aporte a la actividad de capacitación, si todo les quedó súper claro. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Carlos Rodríguez. ¿Cómo está, don Carlos? Bien, señora, súper bien. Me encontraba, como decía, en medianoche y de acuerdo.